Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Muy buenas noches, hermanos en Cristo, cursillistas y no cursillistas. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva reunión de nuestra Escuela de Formación en la Fe, que todo este año 2020 se ha dado de manera virtual. Bueno, el día de hoy, 4 de noviembre de 2020, luego de un largo feriado, pues vamos a tener una nueva reunión y el tema de hoy son el sexto y noveno mandamientos. A recordarles a ustedes que en el transcurso de todas las reuniones que hemos tenido en esta Escuela de Formación en la Fe, hemos visto algunos temas, ¿no? Hemos visto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Santísima Trinidad, Dios unitrino, la Iglesia y la misión de la Iglesia, María y los dogmas marianos, la Santa Misa y la liturgia, los sacramentos, ¿no? Los tres tipos de iniciación, de sanación y de servicio a la comunidad. En mi caso, vimos el pecado, la gracia y la vida moral. Y hace 2 reuniones atrás comenzamos con los 10 mandamientos, ¿no? En primera instancia, el primero y segundo mandamiento, que fue expuesto por nuestra hermana Julia Jara, y luego el tercero, cuarto y quinto mandamientos, que fueron expuestos la semana pasada por nuestro hermano Carlos Valle. Entonces yo voy a continuar con el hilo de los mandamientos, en este caso con el sexto y noveno mandamientos. Bien, como contenido, básicamente vamos a presentar en primera instancia los 10 mandamientos, luego mostraremos un poco la relación entre el sexto y noveno mandamientos, nos centraremos ya puntualmente en el sexto mandamiento, con algunas acotaciones al respecto, el noveno mandamiento, y finalmente algunas conclusiones, y quizá más que conclusiones, recomendaciones de cómo podemos trabajar para, digamos, no ir en contra de estos mandamientos. Como siempre, la bibliografía, principalmente la he sacado del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ya nuestro hermano Carlos Valle nos explicó un poco la semana pasada cómo estaba constituido el catecismo. Yo en particular me centraré en la parte de los mandamientos, ¿no? Y por supuesto la Biblia, ¿no? La Biblia, donde está, digamos, toda la parte de las citas, los versículos, capítulos, de donde justamente el Catecismo de la Iglesia Católica, pues, se basa para presentarnos estos conceptos, estos análisis que tiene nuestra Iglesia y que, por cierto, son muy ricos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Hay un capítulo primero que se refiere, digamos, al amor a Dios, ¿no? Recordarán ustedes, la ley divina era amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces el capítulo primero habla del amor a Dios, ¿no? Y el capítulo segundo habla del amor al prójimo, ¿no? La ley divina. Ahora bien, estos mandamientos, ya sabemos el decálogo, ¿no? Son 10. Entonces, los primeros 3, ¿no? Hablan del amor o de cómo demostramos nuestro amor a Dios, y los 7 restantes hablan de cómo demostramos nuestro amor al prójimo, ¿no? Entonces, los primeros 3, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Los 7 restantes, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. Bien. Entonces veamos un poco en qué consiste el sexto mandamiento. Pues el sexto mandamiento prohíbe básicamente toda acción, mirada o conversación contraria a la castidad y la fidelidad en el matrimonio. Ya hablaremos más adelante de eso. En el caso del noveno mandamiento,
prohíbe todo deseo contrario a la fidelidad de los cónyuges y además todo pensamiento o deseo de las acciones prohibidas en el sexto mandamiento. Es decir, que hay una relación entre el sexto y el noveno mandamiento, ¿no? Y quizá uno también puede ser entre el noveno y el sexto mandamiento, ¿no? Entonces los dos están ligados y como veremos más adelante, pues el uno se enfoca un poco en el cuerpo y el otro se enfoca un poco en el corazón o en el espíritu, ¿no? Esto lo iremos aclarando a medida que vamos avanzando en esta sesión. Entonces, los dos mandamientos, sexto y noveno, están íntimamente ligados, ¿no? El uno, digamos, como complemento del otro, o viceversa, si ustedes quieren verlo así también. Bueno, el sexto mandamiento dice que no cometerás actos impuros, ¿no? Una primera cita, digamos, bíblica, ¿no? Se menciona en el libro del Éxodo, ¿no? Capítulo 20, versículo 14, y Deuteronomio, capítulo 5, versículo 18, ¿verdad? No cometerás adulterio, ¿no? El adulterio es obviamente una relación que está, digamos, fuera del matrimonio, ¿verdad? O pueden ser varias también, ¿no? Que están fuera del matrimonio. Entonces, cuando uno tiene una relación, ¿no?, fuera del matrimonio, es una relación adicional a mi esposa, ¿verdad? Entonces yo estoy atentando contra este mandamiento. ¿No? Recuerden que cuando uno comete, digamos, o atenta contra uno de estos mandamientos, contra la ley divina o el decálogo, ¿verdad? Esto es materia grave. Si lo hago con pleno consentimiento, ¿no?, y además, digamos, con conocimiento, pues es un pecado mortal. Entonces, cometer adulterio, que es lo que nos dice el sexto mandamiento, ¿verdad?, sería un pecado mortal. Muy bien, algunos aspectos del sexto mandamiento. En general, el sexto mandamiento está relacionado con la sexualidad, de manera global con la sexualidad del ser humano, ¿no? Pero vamos a algunos aspectos. La sexualidad es un don de Dios, ¿no? Como es un don de Dios, pues ya, al igual que la gracia, hemos dicho que tenemos que agradecerle a Dios por ese don. La sexualidad no es un juguete, ¿verdad?, para usarlo a nuestro antojo o simplemente por un tema de placer, ¿no?, sino que tiene otro fin, ¿no? Y, digamos, lo veremos más adelante, pero hay un fin noble, muy superior que simplemente usarlo como un juguete o como una cosa para, digamos, tener placer. Si Dios nos creó a nuestra imagen y semejanza y nos dotó de sexualidad, ¿verdad?, entonces Dios la consideró buena y por eso al crearnos nos dio a cada uno, pues, sexo masculino y sexo femenino, hombre y mujer, y es buena a los ojos de Dios. Por otra parte, ¿verdad?, en el sacramento del matrimonio, que también lo hemos estudiado en esta escuela de formación La Fe, ¿no?, Cristo, ¿verdad?, bendice el amor entre los esposos, ¿no? Y este amor se expresa a través del cuerpo, ¿verdad?, mediante el contacto íntimo sexual de los esposos, ¿no?, y con el cuerpo, ¿no? El sexo tiene dos fines, estoy adelantándome un poquito, ¿no? El primero es un fin unitivo o de comunión entre los esposos y el segundo fin es un fin procreativo, ¿no? Es decir, a través del matrimonio, ¿no?, del amor, digamos, que se expresan dos esposos, ¿no?, mediante el cuerpo y a través del cuerpo, lo que se pretende, de acuerdo al plan divino, es formar una familia, es decir, esposo y esposa, ¿verdad?, a través del uso correcto de su sexualidad, están llamados a una comunión espiritual y además a continuar el plan de Dios en la creación, es decir, les da la capacidad de tener hijos o de crear hijos, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, la sexualidad tiene estos dos propósitos, ¿no? El de unificar a los esposos y a su vez que los dos puedan crear vida, ¿no?, a través, obviamente, del nacimiento de los hijos. ¿Qué comprende el sexto mandamiento? Bueno, esta parte la he sacado del Catecismo de la Iglesia Católica. A veces uno cree que simplemente es no cometer adulterio, pero hay algunos aspectos que debe analizar cuando se está hablando del sexto mandamiento, ¿no?
Entonces, un primer aspecto que se cita en el catecismo, ahí están los numerales del lado derecho, por ejemplo, desde 2331 al 2336, ¿no? Esto está en el catecismo, y ustedes van a ver en los siguientes elementos que voy a mostrar que tengo los numerales del lado derecho. Entonces, si usted quiere consultar con mayor detalle esto que estoy mencionando ahora, pues simplemente coge el catecismo de la Iglesia Católica y vaya a estos numerales, por ejemplo, del 2331 al 2336. Y esto un poco ya lo mencioné. Aquí lo que se dice es que Dios nos creó a imagen y semejanza, pues creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y los dotó de sexualidad, ¿no? La sexualidad, digamos, nos diferencia, pero a la vez nos complementa, ¿no? A cada ser humano pues le da su identidad sexual, ¿no? Y el sexo, de alguna manera, pues es digno en ambos, ¿no? Tanto en hombre como en mujer. Entonces, eh, el sexo nos da igual dignidad, sea que seamos hombres o sea que seamos mujeres. Eh, También se habla de la castidad. Yo decía que en su momento que en general esto se relaciona de manera global con la sexualidad, ¿no? Y la castidad, ¿no? Es la pureza, ¿no? Eh, que, digamos, un ser humano, ¿no? Tiene al integrar, digamos, a la sexualidad, digamos, su comportamiento, su conducta, ¿no? Entonces, hay formas de ser casto y el ser humano estaríamos llamado, ¿no? A la castidad, ¿no? Hay una vocación natural del ser humano a la castidad, aunque por otras razones pudiese, digamos, perderla, ¿no? Sin embargo, Dios nos llama y nos ha dado esa vocación a la castidad, ¿no? Es decir, de integrar, digamos, la sexualidad a nuestra vida como tal, ¿no? Independientemente, digamos, de la condición de vida que tengamos, seamos solteros, seamos casados o quizá, digamos, consagrados al servicio de Dios, ¿no? Como las monjitas o los sacerdotes. Luego hay una parte donde se menciona la integridad de la persona, ¿no? Los numerales 2338 y 2345, ¿no? Y básicamente aquí se menciona que la integridad asegura, digamos, la unidad de la persona, ¿no? Y se opone, digamos, a todo aquello o a todo comportamiento que la pudiese lesionar, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, algún tipo de desviación o el tipo de comportamiento inadecuado en el uso de nuestra sexualidad, ¿no? La castidad y la integridad de alguna manera tienen que ver con un aprendizaje que tenemos que hacer todos a lo largo de la vida. Y ese aprendizaje es el de dominio de nosotros mismos, ¿no? El ser humano tiene que aprender a dominarse a sí mismo, ¿no? Y es un tema enteramente personal, ¿no? La castidad, que es parte de la integridad de la persona, pues se considera que es una virtud moral. Eh, la integridad del don de sí, ¿no? Un poco aquí lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica es que la caridad es la máxima expresión, digamos, de Cristo y de su amor por nosotros, ¿verdad? Y que en ese sentido, pues, la castidad, entendida, digamos, como la integridad del don de sí, está relacionada con el tema de la amistad con el prójimo, ¿no? Entonces, la amistad con el prójimo, respetando, obviamente, el sexo, ¿no? Sea masculino, sea femenino, cuando esa amistad es sincera, sea con hombre o sea con una mujer, estamos hablando de la integridad, ¿no? Y ahí en ese caso, pues las personas nos damos naturalmente sin esperar cosas a cambio, ya lo hacemos desinteresadamente. Entonces la integridad no es si tiene que ver con la amistad que nosotros manejamos con hombres o con mujeres. Pues hay diversos regímenes de la castidad, ¿no? Todo bautizado está llamado a la castidad. Recuerden que por el bautizo recibimos la gracia santificante, la gracia habitual, ¿no? Entonces, la castidad, dependiendo del estado, digamos, civil que tengamos y de las distintas etapas de la vida, pues nos llama a cierto tipo de comportamiento, ¿no? Pues cuando somos solteros y todavía no hemos optado por el sacramento del matrimonio, pues la virginidad, ¿no? Es un régimen de castidad, igual que, por ejemplo, el celibato para los sacerdotes, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, de alguien que ya tenga un compromiso formal, o sea, digamos, un hombre con una mujer o viceversa, ser novios, ¿verdad? Los novios también pueden vivir la castidad, digamos, de alguna manera ejerciendo la continencia, ¿verdad? Y en particular, digamos, se menciona también que hay tres formas, digamos, en que se puede ver esto de la castidad, ¿no? Cuando las personas son esposos, también están, digamos, a vivir la castidad. Por ejemplo, las personas que enviudan también, ¿no? Están llamadas a vivir la castidad. Y obviamente los solteros, quienes no han estado casados o no se han casado, están llamados también a vivir la castidad a través, obviamente, de su estado de virginidad. Bueno, otra parte del catecismo, en los numerales que se indican ahí del lado derecho, ¿no? Habla de las ofensas a la castidad. Y aquí hay algunas, ¿no? Que serían los atentar contra la castidad, contra la pureza del cuerpo, ¿verdad? Y entre esas está, por ejemplo, la lujuria, ¿no? La lujuria, ya lo mencionamos, es un pecado capital, ¿no? Porque tiene que ver con desorden, digamos, desde el punto de vista sexual, ¿no? O de encontrar placer, ¿no? En estos temas sexuales en exceso. Otra ofensa a la castidad o a la pureza del cuerpo es la masturbación, ¿no? Es decir, el incentivarse físicamente y personalmente, ¿verdad? A tener placer, ¿no? De diversas maneras, pero hacerlo uno mismo, ¿no? Entonces, de una manera egoísta, ¿verdad? Ahí también se está ofendiendo a la castidad. La fornicación, ¿no? Es decir, mantener relaciones sexuales cuando no se está uno, digamos, casado, ¿no? También es una ofensa a la castidad. La pornografía, que es un mal de esta sociedad, y en particular, digamos, en estos momentos la juventud tiene un clic, aplasta un clic, hace clic con el ratón del mouse de la computadora y automáticamente entra a páginas, ¿no? Pornográficas, donde, digamos, se visualizan muchas cosas, ¿no? Y esto también es una ofensa a la castidad, aparte de que, digamos, los entendidos también mencionan que puede alterar, digamos, la parte psicológica del individuo, ¿verdad? Y como tal puede convertirse inclusive en una adicción, ¿no? La prostitución es otra ofensa a la castidad y también es, digamos, aquellas personas que se dedican, digamos, a esta actividad, ¿no? A, digamos, comerciar su cuerpo, ¿no? Para obtener un ingreso económico. También es una ofensa a la castidad. Otra ofensa a la castidad es la violación, ¿no? Es decir, cuando una persona forza a otra a tener una relación sexual sin su consentimiento, ¿verdad? De manera forzosa, esa también es una ofensa a la castidad, ¿no? Entonces, lujuria, masturbación, fornicación, pornografía, prostitución, violación, son ofensas, atentados a la castidad y a la pureza de una persona. Castidad y homosexualidad es otro de los puntos que se menciona, ¿no? Los hermanos, digamos, que tienen esta inclinación por personas del mismo sexo, que tienen esta denominación, ¿verdad? Están también llamados a ser castos, ¿no? Si esa es una prueba en su vida, pues están llamados a la castidad, es decir, tienen que ejercer la continencia de sí mismos, tienen que tener dominio de sí mismos. Digamos, si entran en las prácticas, digamos, que tienen estas personas desde el punto de vista sexual, entonces, ¿verdad? Están atentando contra el sexto mandamiento, ¿no? Porque recuerde que el objetivo un poco de la sexualidad que se da en el matrimonio es por un lado de comunión espiritual y por otro lado procreativo, ¿no? Pues de una relación de personas del mismo sexo no puede haber procreación. Entonces, estas que están del lado izquierdo, ¿verdad? Son aspectos que se tienen que analizar desde el punto de vista individual, ¿no? Las que aparecen ahora del lado derecho son aspectos que se analizan justamente en el matrimonio. Entonces, el amor de los esposos, ¿verdad? Está, digamos, dado a través del sacramento del matrimonio, ¿verdad? Y entonces aquí la sexualidad, como hemos dicho, es buena y está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer, ¿no? Quienes, digamos, han optado por el sacramento del matrimonio. Pues cuando
esto se da entre esposo y esposa, ¿verdad? Hay una intimidad corporal, ¿no? Que es un signo, pues obviamente existe amor de comunión espiritual, ¿no? Y todos los actos que se hacen en esta intimidad corporal, pues son actos humanos, son actos honestos, son actos dignos, son actos castos, ¿no? Y nuevamente recordar, digamos, el tema del fin que tiene, digamos, el matrimonio y la sexualidad en el matrimonio, ¿no? Por un lado, el bien de los esposos, la unión de los esposos, la fidelidad de los esposos, porque eso es lo que se promete, ¿no? Hasta el fin de los días o hasta que la muerte los separe, ¿no? Serles fiel de pareja a pareja. Y el otro objetivo es la transmisión de la vida, ¿no? Obviamente el fin es procreativo, y el resultado es la fecundidad que tiene que existir, digamos, producto del amor de los esposos, ¿no? La fidelidad conyugal es otro de los aspectos, ¿verdad? Aquí, como hemos hablado de que los esposos se han unido a través del sacramento del matrimonio, ¿verdad? Ese matrimonio es hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, el esposo tiene que ser fiel a su esposa y la esposa tiene que ser fiel a su esposo. Esto hasta que Dios, pues, decida, digamos, llevar a uno a su lado y el otro se quede solo. Simplemente, digamos, no puede haber que un hombre o alguien humano separe, digamos, a los esposos, ¿no? Entonces, la fidelidad conyugal es parte de lo que se contempla en la ley divina. Si alguien atenta contra esta fidelidad conyugal, digamos, estaría cometiendo un acto impuro. La fecundidad del matrimonio, pues aquí se habla un poco de los hijos, ¿verdad? El fin de procreativo que tiene el matrimonio, pues da como resultado los hijos, ¿no? Los hijos, pues, son el resultado de la bendición, por decirlo así, de esta fecundidad que se da en el matrimonio, ¿no? Hay parejas que suelen tener varios hijos, hay otras que suelen tener un solo hijo, e inclusive hay parejas que no pueden tener hijos, ¿no? En todo caso, la fecundidad es parte de la vida matrimonial, ¿no? Y los esposos, pues por los medios que sean necesarios, pues están obligados a recibir a los hijos que Dios les dé. Desde ese punto de vista, pues puede haber, digamos, uh, la regulación de la procreación o el control, digamos, de la procreación. En todo caso, los esposos tienen que ser o ejercer una paternidad responsable. Si hay, digamos, un hijo que viene y alguno de los dos no lo desea y pretenden, por ejemplo, hacer aborto, eso también sería un acto que va en contra de la fecundidad del matrimonio, porque ese hijo, que es un don de Dios, debe ser recibido por los padres. Los hijos, como hemos dicho, son un don de Dios, son un regalo de Dios, no son una propiedad, no son una cosa que pueden manejar a su antojo los padres, ¿no? Entonces, las familias numerosas se consideran, por ejemplo, bendecidas de manera particular por Dios, ¿no? Como he dicho, hay gente que no puede tener hijos, son personas estériles, y en ese sentido, digamos, las investigaciones que de alguna manera van a favor de reducir la esterilidad, sea masculina o femenina, pues deben servir a la persona humana, ¿no? Hay otros medios que no son, digamos, tan correctos o tan pertinentes o tan adecuados, ¿no? En todo caso, los hijos son regalos de Dios, ¿no? No son pertenencias de los padres, ¿no? Entonces, también atentar, digamos, contra estos regalos, contra los hijos, pues puede ser también un acto que va en contra de la divina. Las ofensas a la dignidad del matrimonio, ¿verdad? Hay algunas, ¿no? Principalmente el tema del adulterio y la infidelidad conyugal, ¿no? Entonces, no es digno, digámoslo así, de que un esposo le sea infiel a su esposa y viceversa, ¿verdad? Entonces, el adulterio, y lo mencionamos al inicio, ¿no? Es un acto impuro, ¿no? Es un acto de acción, ni siquiera es un pensamiento, es un acto de acción. Entonces, desde este punto de vista, el adulterio es una ofensa a la dignidad que tiene este sacramento, ¿no? Es una ofensa a la esposa o al esposo según el caso de quien sea infiel. Otra ofensa a la dignidad del matrimonio es el divorcio, ¿no? De acuerdo al sacramento del matrimonio, pues la unión, ¿verdad?, de los esposos es indisoluble, ¿no?
Por lo tanto, el divorcio, ¿verdad?, es una condición civil, sí, que la ley humana la contempla, ¿verdad?, pero no es lícito, ¿verdad?, comprometerse o casarse con una persona divorciada, ¿no?, o tener una vida con una persona divorciada, porque en ese caso también se está cometiendo adulterio, ¿no? Y eso inclusive lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en capítulo 5, versículos 31-32, y también el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 18. Otro atentado, digámoslo así, a la dignidad del matrimonio es la poligamia, ¿no? Entonces, ahí también existen algunas cosas que no están bien, ¿no? O sea, tener varias mujeres, ¿no? Y dentro de esto también estaría, digamos, el incesto, ¿no? Las relaciones, digamos, inadecuadas entre padres e hijos, o sea, entre un padre y una hija, o entre una madre y un hijo, o inclusive, digamos, en el caso de padrastros e hijas y madrastras de hijos, ¿no? Entonces, esto tampoco es bien visto, es una ofensa, digamos, a este mandamiento y en particular en la vida, digamos, del matrimonio. Entonces, los atentados pudiesen resumirse en esta diapositiva, ¿verdad?, donde tenemos algunas de las cosas que hemos mencionado, ¿no? Las impurezas de pensamiento, palabras, miradas y acciones, pornografía en libros, revistas, cine, internet, diversiones, sobre todo con internet está muy a la mano, muy facilito de caer en pornografía. Falta de decoro y pudor en vestir y comportarse, también la forma de vestir, habla de la pureza de la persona, ¿no? Permitir ocasiones próximas de pecado, el autoerotismo, la masturbación, ¿no?, son atentados contra el sexto mandamiento. Las relaciones de cualquier tipo, en el caso de que sean prematrimoniales, extraconyugales, o sea, relaciones fuera del matrimonio, también son atentados contra el sexto mandamiento. La prostitución, como hemos dicho, las violaciones o el estupro también son atentados. El uso de profilácticos, píldoras o preservativos, el adulterio, la infidelidad conyugal y la poligamia. Entonces, todas estas formas, todos estos comportamientos, todos estos pensamientos, ¿verdad?, atentan contra el sexto mandamiento. En cuanto al noveno mandamiento, ¿verdad?, no considerarás pensamientos ni deseos impuros. Aquí hay una cita bíblica del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27-28, en donde él recalca el tema de: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Aquí claramente, en este evangelio, se nos habla de los pensamientos o, digamos, de aquellas cosas que podemos comunicar a través de nuestro sentido a nuestro pensamiento o a nuestro corazón. Entonces, solo el hecho de mirar y desear, ¿no?, ya para una persona sería cometer adulterio, para un casado. ¿Qué comprende el noveno mandamiento? Pues básicamente el noveno mandamiento habla, digamos, de la concupiscencia que vemos que existe en todos los seres humanos, ¿no? Por un lado somos espíritu y por otro lado somos cuerpo. La concupiscencia que tenemos de la carne nos da, digamos, o nos permite liberar, digamos, las grandes batallas con las tentaciones, ¿no? Entonces, por esta concupiscencia, pues estamos inclinados un poco hacia el pecado, pero también tenemos el Espíritu que nos puede ayudar, ¿no? Entonces es importante entender esto, de que somos espíritu y cuerpo, ¿verdad? Y de alguna manera, si el espíritu es recto, es correcto, es moral, pues va a tratar de contrarrestar, digamos, los apetitos desordenados que pueda tener el cuerpo. La purificación del corazón, lo veremos un poquito más adelante, y también, digamos, el combate por la pureza, que aparece, digamos, en estos textos del Catecismo de la Iglesia Católica. En particular, ¿no?, el tema de las cosas malas, asesinato, adulterio y fornicaciones, salen desde el corazón, ¿no? Entonces, en el corazón residimos la personalidad moral. Esto ya lo hemos visto cuando hemos hablado de pecado y vida moral, ¿no? Entonces, en el corazón. Y aquí, digamos, el catecismo es muy claro y cita, digamos, la sexta bienaventuranza, ¿no? Los bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto está en el Evangelio de Mateo.
Los corazones limpios se designa a lo que se ha gustado su inteligencia y voluntad, a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios. Estos tres dominios, ¿no?, son la caridad o el amor, la castidad o rectitud sexual y el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Entonces, hay un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Esto de acuerdo al numeral 2518 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces hay un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. ¿Cómo luchar esta batalla, ¿no? ¿Cómo luchar, cómo trabajar con estos temas? Bueno, hay medios, ¿no? Hay medios sobrenaturales, ¿no? La oración diaria, ¿no?, es un medio, es el diálogo sobrenatural con Jesús. La confesión frecuente que uno debe, digamos, procurar, ¿no?, sobre todo cuando ha caído en pecado mortal, ¿no? La comunión para recuperar la gracia santificante, la dirección espiritual que también hemos mencionado, ¿verdad? Y en el caso de los casados, cuidando este sacramento valioso del matrimonio. Recuerden que los sacramentos son medios de salvación que tenemos aquellos que estamos en esta condición. Estos serían, digamos, los principales medios sobrenaturales, pero también hay otros, ¿no?, medios naturales, ¿no? Por ahí se habla siempre de que mente sana en cuerpo sano. Pues el deporte, el descanso mental y físico, ¿verdad? Ayudan sobre todo a luchar esta batalla, ¿no?, a no tener malos pensamientos, malos deseos, e inclusive a cometer actos impuros, ¿no? El pasearse con la familia, pasear con amigos, con debido respeto, viendo siempre este tema de la castidad, horarios equilibrados de trabajo y descanso, ¿verdad? No estar hasta altas horas de la noche, sobre todo para ver algún tipo de película inmoral o algún tipo de, no sé, página web que tenga este tipo de contenidos, ¿no? Hay que seleccionar bien los espectáculos que uno va a ver y las amistades con las cuales, digamos, se juntan, ¿no? Y una vida familiar de comunión, de integración, de solidaridad también ayuda muchísimo, ¿verdad?, para dar batalla a estas tentaciones relacionadas con el sexto y el noveno mandamiento. Como conclusiones finales, ¿verdad?, decidíamos que el sexto mandamiento protege la pureza exterior del cuerpo. Nuestro cuerpo es considerado el templo del Espíritu Santo, por lo tanto debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos a ese templo, ¿verdad?, tratarlo bien, tenerlo limpio, tenerlo puro. Y eso es un poco lo que nos dice el sexto mandamiento. Cuando cometemos un acto impuro, ¿verdad?, esa transparencia o esa claridad o ese blanco, digamos, de nuestro cuerpo se pierde. Entonces, un poco el sexto mandamiento lo que hace es proteger esa pureza. El noveno mandamiento, en cambio, pide la pureza del corazón. Del corazón salen las cosas buenas y malas, ¿no? Si mi corazón obviamente está en comunión con Dios, ¿verdad?, de ahí van a salir cosas buenas. Si no es así, si estoy en el pecado, pues van a salir cosas malas, ¿no? Esto lo ratifica en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19. Una persona, digamos, que tiene un corazón puro, ¿verdad?, ve las cosas de otra manera. O sea, todo lo relacionado con la vida y la sexualidad lo ve con los ojos y el corazón de Dios, ¿no? Y la pureza es el lenguaje del amor, por ejemplo, que se tienen dos esposos, ¿no? Eso significa comunión, armonía de muchas cosas, de todos los sentidos, de la inteligencia, de la voluntad, de la libertad y sobre todo a través del corazón dominar las pasiones y los apetitos, ¿verdad?, que de pronto son, digamos, no sé, desordenados o de placer, y a través de la sensibilidad humana, ¿verdad?, individualmente de los esposos ordenadas a su fin, ¿no? El fin, digamos, que quiere Dios, ¿no?, que es la pureza del corazón. Y siempre revisar cuál es la intención que tenemos cuando vamos a hacer un acto malo, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, la ropa que uno va a vestir, como visto, ¿no?, de manera formal, informal, visto con pudor, o uso ropa, digamos, atrevida, no sé, provocativa. Cuando invitas a tu novio a un lugar determinado, ¿qué intención tienes detrás de eso? Si eres un joven, por ejemplo, que tienes novio o enamorada. O para las chicas, cuando citan a su novio a su casa, sabiendo que están a solas y que no hay nadie que los pueda ver, ¿no? Cuando uno va al cine, ¿qué películas va a ver? Cuando ve la televisión, ¿qué programas ve? En fin, cuando uno entra a internet, ¿en qué páginas voy a navegar? ¿Qué tipo de
blogs o de contenido voy a visualizar, ¿verdad? Pues todo esto influye, ¿no? Al final, digamos, un poco la idea sería de estos mandamientos y como consejo final, como recomendación final, digamos, que nos atrevamos, ¿no? O que ustedes se atrevan, digamos, a ser puros, ¿no? De cuerpo y de corazón, ¿no? Y seguramente la paz va a habitar en ustedes, la paz va a estar en su corazón. Si eso es así, Dios está con ustedes, ¿no? Entonces, esto es lo que les puedo comentar del sexto y noveno mandamientos. Podemos caer en la tentación de estos pecados, ¿no? Y cometerlos. Porque si es así, pues recuperar la gracia con arrepentimiento sincero, ir con el sacerdote, confesar nuestro pecado, ¿verdad? Y prometer que no vamos a volver a pecar. Cuidar el corazón, cuidar el cuerpo. Los dos son regalos valiosos de Dios y merecen, digamos, que estén al servicio de Dios. Les agradezco muchísimo por su atención, de colores para los cursillistas, perdón, y bendiciones para todos. Los esperamos la próxima semana con una nueva sesión donde se verán el resto de mandamientos. Una buena noche. Cuídense. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó Escuela de Formación en la Fe y Santidad. La castidad